trabajando sobre todo estas cuestiones vinculadas a la perspectiva de género. Como les decía, es un ciclo que va a estar cada 2 meses, vamos a tener ciclos de capacitaciones que se llaman La Palabra en Acción. En este caso, vamos a ver estos tres puntos que son muy interesantes, y como les decía, que agrupan una temática muy pertinente en cuanto al eje del museo. Quiero primero presentar a las expositoras. Por un lado tenemos a la diseñadora gráfica, investigadora y docente de la materia Diseño y Estudios de Género, que es Griselda Flesler. Hola Griselda, ¿cómo estás? Y por otro lado tenemos a la especialista Dolores De Lucchi, que es diseñadora industrial y especialista, como les decía, en todo lo que tiene que ver con aspectos lúdicos de juegos, también investigadora, y que nos va a contar también de los proyectos particulares que tiene en relación a estas temáticas. Yo les voy a estar pasando todos los links de interés para que después sigan averiguando sobre estos temas que obviamente son muy complejos y no vamos a llegar a abordar quizás en 40 minutos, pero para que sigan investigando y seguramente las expositoras nos recomienden lecturas o abordajes interesantes para seguir investigando estas temáticas. Bien, dicho esto, les doy como algunos anuncios que tienen que ver con la modalidad de esta presentación. La presentación dura 40 minutos, 45 minutos aproximadamente, que es una exposición de tipo más oral, y después vamos a tener todo lo que tiene que ver con consultas, dudas, sugerencias, propuestas, que va a también demandar unos minutos, entonces queremos dedicarle el tiempo pertinente. Como están anotadas muchísimas personas en este encuentro, lo que pedimos es que si hay alguna consulta en el momento, algún tema que quieran aportar, algún link que quieran pasar, lo pueden hacer por el chat y yo voy a ir recogiendo, digamos, todos esos comentarios, ¿sí? No digo de activar el micrófono por un tema de que se pueden pisar los sonidos y entorpece un poco quizás la exposición del día de hoy. Dicho esto, le paso la palabra a las expositoras. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo Hola, andan? ¿cómo están todos por ahí? Bueno, es un gusto, un Sí, enorme placer y un honor estar acá. Agradecemos muchísimo al museo por habernos convocado, por habernos invitado. Eh, yo no sé, Geri, vos, pero yo veo muchas caras conocidas, mucha gente, alguna gente conocida y muchas caritas prendidas, que eso también da mucho placer, dar una charla con caritas mirándonos. bueno, la idea de hoy es compartirles una presentación para que podamos ver algunas imágenes y alguna manera que sea algo más dinámico y también podamos entender un poco por dónde es que estamos pensando estos cruces. No sé, Dolo, si querés ya empezar a presentar, así no, no les usamos el tiempo. Obviamente yo también quiero agradecer al Museo de Arte Moderno, quiero agradecer también especialmente a Gabriela Gugliotella, quien nos convocó, quien es docente también de la Cátedra de Diseño de Estudios de Género, y siempre está incentivando este tipo de encuentros. Sé que hay mucha gente ahí escuchando que está en el campo de la docencia, en diferentes niveles, y eso siempre es muy estimulante, y estoy como muy ansiosa también de escucharles al final del encuentro. La verdad es que la idea es que sea un encuentro de intercambio, no solamente un encuentro expositivo de ninguna manera. Bueno, la idea o la premisa de pensar cuestiones que tienen que ver, Dolores y yo venimos del campo del diseño, y cada una se especializó en uno de los conceptos que estamos trabajando hoy. Dolores se especializó en el juego y en el cruce entre el diseño, el juego y la jugabilidad. Y yo me especialicé en el cruce entre el diseño y los estudios de género. Ya hace más de 15 años que trabajamos estas cuestiones, y por la vida académica y la vida universitaria, que una de las cosas más lindas que tiene es que uno se va cruzando gente, es que decidimos también cruzar nuestras líneas de investigación. Y
digamos, la idea hoy es justamente eso, ¿no? Si querés, Dolo, pasar a la siguiente. Y vamos. La idea de hoy justamente es trabajar algunos lineamientos que tienen que ver con este cruce, ¿no? Que decía, entre el juego, el género y el diseño, desde algunas perspectivas conceptuales que quizás no sean las más habituales. Esto ahora voy a desarrollar. Después, nuestra idea también era establecer algunos diálogos con obras del museo, porque estábamos trabajando en la preparación de este encuentro, visitamos el museo, lo recorrimos y vieron que cuando uno está con algo en la cabeza, las obras te hablan en el idioma en el que uno está pensando, ¿no? Entonces, nos parecía interesante trabajar. Vamos a mostrar simplemente 3 obras, pero de alguna manera para disparar o abrir la puerta para que visiten el museo, que por suerte en este momento se puede visitar, quizás después de escuchar esta charla, para resignificar algunas de las obras que están allí. Así que bueno, aprovechando también como para invitar a que visiten ese espacio y esa colección tan maravillosa que tiene permanente el museo, y además, bueno, por supuesto la inauguración de la muestra que recientemente se están inaugurando. Bueno, y después, por supuesto, el espacio para el intercambio. Así que esta es la estructura del encuentro de hoy, que digamos que creemos que puede llegar a durar, digamos, la exposición unos 40 minutos, y después la idea es que podamos darnos el tiempo de, no sé, media hora, o lo que fuera, como para poder charlar y, bueno, y intercambiar. Sí, Doblo. Lo que están viendo aquí es un juego diseñado en el marco de la materia Diseño y Estudios de Género de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Urbanismo de la UBA, y que es un juego que se diseñó para trabajar educación sexual integral en el aula, ¿no? De alguna manera quiero decir además que, bueno, que ahí están las estudiantes que lo realizaron, que están súper orgullosas. Esto son piezas imantadas, con diferentes texturas, con diferentes materialidades, y la idea era trabajar de manera más abstracta cuestiones que tenían que ver con cómo configuramos ideas acerca de la masculinidad y la feminidad. Y esa idea de cómo configuramos ideas acerca de la feminidad y la masculinidad en el mundo en el que vivimos o en la cultura en la que estamos insertas es un poco el eje de lo que vamos a trabajar hoy. Porque si pensamos el cruce entre juego, diseño, género y educación, desde ya que lo que está en juego es el cuerpo situado con determinadas características en un espacio que siempre es un espacio significado, que siempre es un espacio socializado, que siempre es un espacio que está atravesado por las lecturas que hacemos de él. Y esos cuerpos también son cuerpos significados. No hay cuerpos que sean neutrales. Creo que se nos perdió Griselda. Sí, la perdimos, pero ya va a aparecer. Sí, va a aparecer en un ratito. Calculo que sí. Pero bueno, un poco retomo yo la palabra de Griselda. ¿No? La idea justamente es poder trabajar sobre estas temáticas y poder pensar estos cruces, ¿no? Lo que en algún punto entendemos que la perspectiva del juego y de la jugabilidad habilita, ¿no? En estos cruces y en estas problematizaciones, es pensar desde otras perspectivas, ¿no? Es poder abrir, correr ciertas estructuras y poder habilitar nuevas perspectivas, ¿no? Nuevos cruces, nuevas posibilidades, tanto en términos de la relación del cuerpo, objeto, espacio, ¿no? como
como desde la misma perspectiva de lo que son dinámicas lúdicas y interfaces lúdicas, ¿no? En este sentido voy a avanzar un poquito. Una de las primeras cosas que nos interesa instalar en relación a esto tiene que ver con ¿no? esta concepción que tenemos o que se ha ido sedimentando, ¿no? En que el juego es una actividad que está instalada, ¿no? En el campo de las infancias, y que les pertenece a las infancias, ¿no? Y en la cual los adultos pareciera que no somos parte, que no jugamos, que no es parte de lo que podemos hacer, ¿no? Que no es parte de las actividades que nos son permitidas realizar. Y esto tiene que ver fundamentalmente con, ahí está pidiendo admisión Griselda, tiene que ver fundamentalmente con la perspectiva, ¿no? de la constitución, de un modelo de trabajo, de un modelo capitalista, ¿no? Que nos ha sesgado esa mirada, nos ha inhabilitado esa mirada, ¿no? Nos ha extirpado la posibilidad de jugar a los adultos. No está bien que los adultos jueguen, y eso se asocia a un montón de otras cuestiones. ¿Llegó Griselda? Porque por ahí quiere cerrar la idea de la imagen anterior, pero no estoy segura si ya entró. Si no, avanzo. Entró, pero yo diría que avances, cualquier cosa se recuperamos. Bien, perfecto. No, porque no la estoy viendo tampoco ahora, pero bueno. ¿Estás por ahí, Gris? Solo para saber si estás. Bueno, seguimos. Bueno, y en este sentido voy a avanzar sobre esta otra mirada, ¿no? Lo que nos, digamos, en este sentido de poder, digamos, de dimensionar cómo el mundo adulto, ¿no? ha sido dejado a un lado, ¿no? Cómo hemos dejado a un lado el juego como parte de las habilidades, Ahí estoy, ay, perdón. Ahí estás. No, es que Perdón, no me dejaban, no me habilitaban el audio, por eso me caí, pero aquí estoy de vuelta. yo seguí. ¿Querés que Ah, volvamos y cerrar dale. algo? Sí, porque teníamos, a Dale, ver. vamos por Ah, no, ahí. no, Yo no, 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 dale, avanza. empecé un poquito a hablar Sí, está sobre... bien, sí, Bien, dale. Seguí bueno, con el cuadro, así no perdemos tiempo. vamos entonces por acá. Qué es lo que propone este cuadro, ¿no? Entender esta perspectiva también desde estos binarismos que son tan propios, ¿no? de nuestra sociedad y del mundo en el que vivimos, ¿no? En el cual el juego quedó en un lugar de la pérdida del tiempo, ¿no? De aquello que no podemos hacer, de aquello que no está habilitado que nosotros hagamos, ¿no? En esta constitución del capitalismo, del progreso, de la modernidad, queda instalado en ese lugar, ¿no? Y en algún punto el juego se asocia a lo primitivo, a lo salvaje, al desorden, ¿no? A lo inútil, aquello que no tiene una utilidad específica y clara alrededor de estas cuestiones, ¿no? Y en este sentido también nosotros, lo que nos interesa también habilitar o trabajar desde este cruce que estamos haciendo con Griselda, es este lugar también del juego como espacio de placer, ¿no? Como espacio del deseo, como lugar que es posible también, no solo para las infancias, sino también para los adultos, ¿no? Como parte de la vida misma. Sí, y también ahí, no sé hasta dónde se me escuchó, pero estaba tratando Retoma. de construir, digamos, la idea de que justamente los estudios de género y más en particular lo que tiene que ver con algunos feminismos y con la teoría queer, lo que trabajan justamente es volver a mirar los cuerpos también desde la premisa del placer, del goce, también, y también desde ese desvío o digamos, esa idea de lo inútil o de lo no productivo, ¿no? Que ahora más adelante vamos a desarrollar. Pero entonces ahí aparece claramente digamos, un mapa de sentido donde pueden articularse estos conceptos o estas ideas respecto a qué habilita el juego y qué habilita el juego en el sentido, digamos, conceptual para otras instancias, ¿no? ¿Qué bordes permite correr? ¿Qué límites
habilita a correr, ¿no? Y cómo visibiliza ciertas prácticas que quizás no están habilitadas en los espacios donde se supone que lo que rige es la productividad. Cuando pensamos en el campo del diseño, el diseño surge de alguna manera, estamos hablando de, digamos, de principios, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se empieza a delinear las bases de lo que podemos concebir como el diseño moderno, se instala también una discusión que todavía tiene ciertas como derivas, que tiene que ver con esta idea de que justamente el diseño venía a poner orden, utilidad y productividad, a diferencia de la artesanía o lo artístico, digamos, ¿no? Entonces esta idea del diseño y el arte en oposición también es algo interesante para seguir reflexionando, y en todo caso lo podemos recuperar en el espacio de intercambio más adelante. ¿Seguimos? Bueno, entonces justamente nuestra idea hoy es trabajar en torno a 3 ejes. Por supuesto, si pensamos en estos cruces, podríamos hablar de 50.000 cosas. Nosotros elegimos 3 ejes y tratamos también de evitar hablar de algunas cuestiones que nos parecían que ya estaban más trabajadas o que quizás respondían a cierto sentido común, o a cuestiones que ya están más digamos, en circulación, que tienen que ver por ahí con la cuestión de los estereotipos de género, en el sentido de, bueno, qué son los juguetes para nena, qué son los juguetes para nene, el rosa, el celeste, digamos, esas cuestiones nos parecía que por ahí ya era, digamos, era volver a temas que ya creo que son evidentes, y entonces vamos a trabajar desde otras líneas. La primera que vamos a trabajar tiene que ver con justamente los cuerpos y los espacios, entendiendo a los cuerpos, como decía anteriormente, significados y atravesados por un régimen heteronormativo, y los espacios de la misma forma, ¿no? Después, trabajar la idea de los usos, la idea de las reglas de uso, la idea de las instrucciones, la idea de cómo en un mundo de usos, ¿sí? También tenemos, digamos, siempre están atravesadas por esas reglas, y qué pasa cuando esas reglas son alteradas, desviadas, y cuando nos apropiamos de ciertos objetos, de ciertos espacios, y los resignificamos. Y por último, trabajar la idea de lo monstruoso en varios sentidos. Pensar lo monstruoso en el sentido productivo, es decir, no en el sentido inhabilitante del terror que inhabilita, sino de lo que permite y lo que habilita aquello que no es dicho, aquello que es oscuro, esa palabra no dicha, los secretos, bueno, y todo el universo del miedo en torno al juego, pero también la idea de lo monstruoso en el sentido de aquello que se sale de la norma. Los cuerpos monstruosos, el orgullo de ser un monstruo, ¿no? En el sentido de aquellos cuerpos que no responden a la corporalidad hegemónica. Bien, entonces decíamos sí, que vamos a empezar con cuerpo y espacio. Traemos una obra que está en este momento expuesta en el museo, y de alguna manera para, como decía antes, invitarles a volver a mirar las obras del museo desde algunos lineamientos que trabajemos hoy, y pensar, bueno, ¿qué es un cuerpo? ¿No? ¿Cuáles son los límites? ¿Cuándo un cuerpo empieza a ser monstruoso? Digamos, ¿cuándo un cuerpo es leído? ¿Desde qué
rejilla de inteligibilidad leemos un cuerpo como masculino, leemos un cuerpo como femenino, ¿no? ¿Cuáles son las categorías que construyen los significados alrededor de los cuerpos? Esas son un poco las preguntas. ¿Y qué se pone en juego, ¿no? Cuando jugamos con el cuerpo, ¿no? ¿Qué se pone en juego al poner el cuerpo en juego, ¿no? Sí. Bueno, esto, que ya dije, esto de qué es un cuerpo, cómo hay desde los estudios de género una crítica al cuerpo privilegiado como modelo universal, es decir, si nosotros pensamos en el cruce con el diseño, tenemos que pensar que mucho de lo diseñado, tanto objetos, espacios, podemos pensar también en juegos y juguetes, está pensado para un cuerpo modelo. Y que aquello que son los juegos o juguetes que están, digamos, pensados para otros cuerpos, están marcados, es decir, están significados como un otro juguete, un juego para, ¿no? Digamos, y esa marcación no hace más que de alguna manera intensificar ese binario, digamos, entre lo normal, digo entre comillas, y lo anormal, ¿no? Es decir, esencializa ese modelo universal. Por supuesto, puedo desarrollar un poco después, más adelante, esta idea si no se entiende, pero me parece, digamos, que se vuelve clara en el sentido de, yo siempre pongo, digamos, el mismo ejemplo, cuando cuenta un autor que trabaja masculinidades, pero que él se juntaba con mujeres feministas y que una vez se le acercó una mujer afroamericana y le dijo, cuando una mujer blanca se mira al espejo, lo que ve es una mujer. Cuando una mujer afroamericana se mira al espejo, lo que ve es una mujer negra, ¿no? O sea, la marcación, ¿no? La mujer blanca cuando se mira al espejo no ve una mujer blanca, ve una mujer, digamos, ¿no? La idea de cómo se construyen, la idea del juego, del juguete, de lo que diseñamos, de cualquier cosa que diseñamos, a partir de digamos, esos cuerpos privilegiados o ese orden privilegiado que regula los sentidos de todo aquello que producimos. Bien. ¿Qué pasa con los cuerpos institucionalizados? ¿Qué pasa? ¿Cómo se pone en juego ahí el deber hacer y cómo moverse en determinados lugares? Y es interesante pensarlo, ya lo han pensado muchos autores en ese sentido, la idea de cómo la escuela despliega muy rápidamente una serie de reglas que debemos aprender acerca de qué está habilitado en determinado contexto y qué no. Y que no deja de ser impresionante si uno hace el ejercicio de objetivizar un poco y ver que quizás en un espacio de pocos metros, en un lugar uno está habilitado a correr, moverse, saltar y gritar, y si eso mismo lo hace solamente pasando el umbral de una puerta, es sancionado, ¿no? Es decir, y si al revés, digamos, si esta corporalidad, si hay alguien que está quieto, solo, callado, en el contexto de un patio escolar, probablemente una maestra atenta se le acerque para preguntarle si está bien, digamos, ¿no? Entonces, la idea de la disposición de los cuerpos en los espacios, y qué tengo habilitado y qué no, bueno, es un gran tema que por supuesto me imagino que también podemos seguir pensando. Déjame solamente decir una cosa en relación a esto, Gri, cómo los espacios ordenan esas corporalidades, ¿no? Cómo los espacios, los equipamientos ordenan y definen cuáles son las pautas, las reglas, cómo uno se puede mover, de qué manera no, y cómo
de diferentes espacios, ¿no? Habilitan y permiten nuevamente determinados movimientos y determinadas situaciones que también se van a dar de una manera específica, ¿no? En estos patios. Aprovecho para hacerles una consulta. Alejo pregunta qué autor, supongo que cuando presentabas esta idea de la mujer africana, ¿qué autor Sí. estabas Ahora, hablando? si quieren, les paso el link de una charla que da él en la que cuenta esto, que es muy linda, es muy interesante. Así que puedo ahora pasarles el link. Es Kimmel el autor. Bien, seguimos adelante. Sí. Bien, y en este sentido, ¿no? Como decíamos, los objetos son ordenadores de la vida, son ordenadores de las pautas y las costumbres. Esto también pasa en el mundo de los juguetes, ¿no? Los juguetes también son portadores de significados y portadores de valores y de formas de pensar, ¿no? Y en este sentido es interesante separar dos cosas, ¿no? Por un lado, la industria mainstream, el mercado, ¿no? Va a designar y va a tener una manera muy particular de bajar esos significados y de marcar, ¿no? Ciertas pautas y ordenamientos, ¿no? Y en este sentido es muy interesante cómo la industria lo que va a hacer es llenarnos, ¿no? de estereotipos y de imágenes de esas infancias en formas ordenadas, ¿no? Como si el juego fuera un espacio de orden, como si el juego fuera algo estructurado, como si realmente se pudiera pensar de esa manera, ¿no? Y de esta forma lo que nos interesa también es como poder hacer el ejercicio. Nosotros somos diseñadores, nosotras somos diseñadoras, trabajamos en relación a objetos, materialidades, interfaces que van a ser utilizadas por otros. Entonces tenemos que tener muy claro quiénes son esos otros y poder corrernos de esas miradas sesgadas y estructuradas, ¿no? Y en este sentido nos parece que esta imagen que comunica el mercado, que baja la publicidad y que tanto le gusta marcar por ahí a las empresas de juguetes, no es real, ¿no? No es lo que pasa realmente en las situaciones de juego, en donde, como decía Griselda, ¿no? Las reglas del juego muchas veces son alteradas, muchas veces son desafiadas, simplemente para pensar otros escenarios, ¿no? Porque de repente algo que está definido para ser usado de una manera muy específica puede convertirse en otra cosa con la mirada de un niño. Entonces, desde ese lugar, ¿no? Traemos estas imágenes para poder hacer una oposición, ¿no? una mirada alternativa acerca de estas pautas y normas que impone el sistema y qué es lo que pasa por detrás de todo esto, ¿no? Así nos embelezamos con estas imágenes rozagantes, felices de la infancia, ¿no? Edulcoradas de las infancias, como si las niñeces fueran solamente esto, ¿no? Como si las niñeces respondieran a estos cánones, cuando en realidad las infancias están mucho más ligadas a otras cuestiones, ¿no? En donde un niño no solamente es ese niño bien vestido, bien peinado, colorido, sino que también es esto otro, ¿no? Es un niño, es irreverente, es desafiante, transpira, tiene olor a pata, olor a chivo, tiene piojos, ¿no? Esto que aparece acá tan claro, ¿no? En el desparpajo de un grupo de chiques, es algo que no está tan claro en el marco de la industria, ¿no? En el marco de la industria mainstream. Vamos a pasar ahora a mirar algunas otras cuestiones en torno a los contextos, ¿no? A estos contextos que se resignifican a la hora de jugar en relación también en relación al espacio doméstico y al espacio público, ¿no? Vamos a arrancar en términos del espacio doméstico, en donde también podemos ver cómo estos lugares, ¿no? Estos hogares
que siempre están regulados por las normas de los adultos, por el mobiliario que elegimos los adultos, por el color con el que pintamos la pared o la decoración que damos, y cómo estos espacios pueden ser resignificados, tan simple como una pandemia que pasó el año pasado, como un aislamiento de chiques en el marco de sus hogares, y esos contextos tan ordenados explotan, ¿no? Explotan y se producen montones de cosas diversas que son muy interesantes de rescatar, ¿no? En donde además nos manifiestan la innecesidad, o sea, que no hacen falta juguetes para jugar, ¿no? Que el juego está presente con cualquier cosa que se pone en juego, ¿no? Y en este sentido aparece una silla, aparece un sillón, aparece una carpa en el medio del living, y las normas del hogar se alteran, ¿no? Se habilita una situación que de repente, en otro contexto y bajo otras circunstancias, no hubiera sido posible, ¿no? Estas todas son imágenes de hogares, de familiares, domésticos, ¿no? En el marco de la pandemia, en donde estas cosas ocurrieron. Perdón, Dolo, no, lo que quería decir que me parecía también interesante pensar es cómo este espacio que estamos usando para hablar de la cuestión de los cuerpos y los espacios, y partimos de mostrar el espacio escuela. ¿Qué pasa? La pregunta acerca de qué pasa hoy con el retorno, ¿no? A la escuela, y cómo prima, digamos, en esta idea del disciplinamiento de los cuerpos, cómo prima y va a impactar en los cuerpos y en la sociabilidad este régimen del distanciamiento, de la quietud, del no gritar, y todas las, digamos, como en esa dinámica de que podríamos establecer y que es un poco artificiosa también, pero digamos para ponerlo esquemáticamente, en esta dinámica previa a pandemia de patio aula, digamos, donde podríamos pensar el aula como un espacio más disciplinado, hoy esa dinámica se rompió, y la vuelta a la escuela es un espacio, digamos, donde el cuerpo está absolutamente disciplinado, y las casas pasaron a correr los límites. Entonces, la idea de cómo nos movemos en el espacio interior, doméstico, privado, y el espacio público o semipúblico que podemos pensar como el de una escuela, bueno, se empiezan a resignificar, y las huellas y las marcas de esto también aplican por género, por clase, digamos, desde una mirada, por cuerpos más o menos habilitados por determinadas características, es decir, esos cuerpos no viven igual la pandemia, digamos. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que también volver a mirar y poner el ojo en qué va a pasar con esto y qué estamos haciendo también con esto, ¿no? ¿Dónde habilitamos entonces ese espacio que no tenemos más del grito y la corrida y el abrazo, ¿no? Sí. Bueno, Algunos ejemplos de lo mismo, ¿no? Estamos hablando de esto, qué es lo que pasó en estos hogares y cómo se habilitaron en los hogares, y por otro lado también somos diseñadoras, hablamos de diseño, cómo con mínimos elementos, con mínimos movimientos, un espacio puede ser transformado y resignificado en otra cosa, ¿no? Acá hay entiendo que hay muchas docentes, supongo que habrá muchas docentes de inicial que hacen culto del cartón, ¿no? Y de las cajas de cartón, y que van buscando las cajas por ahí, porque conozco muchas de esas historias. Bueno, acá tenemos una excelente aplicación del cartón con un uso completamente lúdico, ¿no? También. Bueno, más ejemplos, ¿no? Lo mismo, cómo los espacios de la casa se fueron transformando, y cómo apareció esto, ¿no? Cómo emergió, cómo apareció de la mano de las niñas que habitan estos espacios, apareció de la mano de la necesidad de estos chicos que no teniendo otros espacios, necesariamente aparecieron, emergieron, irrumpieron en la cotidianidad de su vida doméstica tradicional, ¿no?
Bueno, otro ejemplo, ¿no? Como simplemente trabajar con el piso, cómo los elementos del espacio y del contexto se pueden resignificar, se pueden repensar, se pueden ludificar, ¿no? Cómo los podemos potenciar. Simplemente una escritura en el piso, una cinta, convierte un espacio nuevo en otra cosa. Y cómo el diseño legitima esas prácticas, ¿no? Porque también es interesante pensar que todo esto que veíamos antes no son prácticas que surgen ni de la industria ni del diseño, surgen de la vida cotidiana, de las necesidades de las personas. Y cómo el diseño observa esas situaciones y legitima esas prácticas a partir de la incorporación de ciertos elementos o del diseño de ciertas objetualidades y materialidades, ¿no? En este caso, trapecios que son usados tal vez en otros contextos, en gimnasios, en espacios de ejercitación, llegan al hogar para habilitar otras posibilidades, ¿no? Hamacas que se cuelgan en el medio del living, trapecios que habilitan nuevas formas de uso y nuevas relaciones e interacciones con los objetos mobiliarios o del equipamiento doméstico. Bien. Bueno, hablamos del espacio privado, doméstico, de la espacialidad de la escuela. Bueno, ¿qué pasa también con el espacio público, ¿no? Con los juegos y la jugabilidad y, digamos, y las diversas corporalidades. Nosotras no queríamos centrar la charla para nada en el contexto de la pandemia, pero es interesante ver cómo hay una habilitación de ciertas prácticas de goce en el espacio público que antes quizás estaban quizás más dispersas o situadas en espacios cerrados, que podían ser por ahí bares, clubes, peñas, clubes sociales, ¿no? Y hoy el espacio público empieza a tener unas fotos, digamos, ¿no? unas dinámicas que son muy interesantes y que podríamos pensar desde diferentes aspectos. La idea de pensar en el espacio público y el espacio privado como cosas separadas es algo que ya está como que queda viejo desde hace mucho tiempo, por cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de la tecnología, pero también por otras cuestiones que ahora, digamos, no vienen al caso, pero sí lo que quiero decir es que se pone, digamos, en estas imágenes lo que estamos mostrando es cómo se pone, digamos, en juego este borramiento, digamos, del límite entre lo público y lo privado, o se empieza, digamos, a resignificar estas prácticas que hacíamos adentro y que ahora nos habilitamos a hacer afuera, digamos. Festejamos cumpleaños en las plazas, salimos en pijama a comprar a la esquina, habilitamos una corporalidad y una intimidad, digamos, que la intimidad siempre era, digamos, del orden de lo privado, bueno, empieza, y por supuesto ni hablar de que ahora en este momento están viendo, yo estoy viendo las casas de ustedes están viendo donde estoy yo, digamos, eso es, por supuesto, también, y se ha pensado ya mucho antes de la pandemia, ¿no? Por supuesto, les recomiendo, si les interesa específicamente la idea de la intimidad hecha pública, a Paula Sibila, que es una autora buenísima que trabaja estos temas que, bueno, bien. Y por supuesto también para las cuestiones, sí, dale, bueno, nada, me iba a poner a recomendar. Ahora te dejo. Voy a ponerle play a esto y ahora seguís. No, sí, esto, ¿no? De vuelta, otro ejemplo, ponelo, de también cómo esto que vemos al interior de las casas también empieza, digamos, o sea, cuando las plazas estaban por ahí cerradas por cuestiones referidas a diferentes instancias de la pandemia, bueno, los toboganes empiezan a aparecer en las escaleras de las casas y en cualquier otro lugar del espacio público, ¿no? Con lo cual, bueno, da que pensar, ¿no? ¿Qué va a pasar, digamos, cómo seguir?
cómo no perder esa ocupación del espacio que hemos ganado, ¿no? El cuerpo ha ganado el espacio público, de maneras que, bueno, sería interesante pensar de no volver atrás, ¿no? En ese sentido, sí. Bien, y en relación también a esta situación del espacio público, de las plazas, ¿no? También nos parecía interesante, ¿no? Recorrer un poquito sobre también el equipamiento que está vinculado a los espacios de juego en las plazas, ¿no? En los plazas, parques, espacios de juego. Y acá hay algo interesante que observar también, que tiene que ver, ¿no? Con cómo primero con cómo se han separado, ¿no? Las plazas, cómo se han segmentado los espacios de las infancias por separado de los espacios del resto de las actividades, ¿no? Por un lado, los lugares donde juegan las infancias están en general cercados, ¿no? Están circunscriptos, separados del resto. Como si solamente jugaran las infancias, ¿no? Como que no hay otras posibilidades para pensar el juego, lo recreativo, más que por el ejercicio, ¿no? Tiene que tener vinculado algún tipo de utilidad para el adulto, porque si no, no es posible. Y cómo aparecen las tipologías, ¿no? Como ordenadoras de lo que se debe seguir generando y desarrollando. Y a mí acá es donde me gusta hablar de interfaces lúdicas, en vez de juegos o juguetes, porque el juguete en sí mismo es una tipología construida, ¿no? Desde el diseño, desde las materialidades, desde las industrias, para hablar de determinados materialidades que se usan y se definen de una manera específica. Pero si nosotros podemos corrernos de lo tipológico como ordenador, el sentido se abre y me permite pensar otras formas. Y ya no pienso en un tobogán, en una hamaca, en un trepador o en un espacio específico de juego, ¿no? Sino que puedo abrir las posibilidades, y de esta manera aparecen otros ejemplos, hay otras exploraciones y otras posibilidades de pensar estos espacios desde el diseño, como por ejemplo este, ¿no? Que es el Parque de la Ciencia, que está detrás del MinSIT, ¿no? Es un juego, un parque de juegos desarrollado por un estudio de diseño industrial en conjunto con un estudio de diseño, de arquitectura. Es interesante también la interdisciplina para pensar estos espacios, porque se piensan de una manera más amplia y donde claramente hay una narrativa puesta, ¿no? Una narrativa que además potencia, resignifica todo esto, ¿no? Aparece la idea del sistema, de los átomos, de la ciencia, ¿no? Para jugar o para traer como excusa de todos estos juegos. Y otra cosa que me parece muy interesante es cómo están pensados estos espacios y la participación de los distintos jugadores, porque acá vamos a tener les chicas que juegan, los padres que juegan o que observan, y entonces hay distintos recorridos, ¿no? Hay una manera de mirar el espacio, pero también hay una manera de meternos adentro del espacio, y de pensar ese microdiseño, esas materialidades, y fíjense que si nos metemos por dentro del túnel, también está diseñado ese interior y ese recorrido, con una dinámica específica. No está dejado al azar, no miramos solamente el diseño desde afuera, desde donde miran los padres, lo miramos desde donde miran los chicos, desde donde se van a meter para jugar. Y eso me parece que es realmente muy interesante en el caso de este parque. Por otro lado, está el caso de Monstrum, que es también un estudio de arquitectura y diseño, ¿no? que desarrolla estos playgrounds, estos parques de juego, que trabajan alrededor de espacios públicos, de espacios para instituciones públicas o privadas, como pueden ser escuelas, museos, ¿no? Y ellos lo que van a traer, lo que incorporan, ¿no? A esta, fíjense que veníamos hablando de la industria mainstream, que venían con esos juegos, ¿no? que ya vienen casi seteados de miles y miles de
de reproducciones que se vienen haciendo, ¿no? Donde aparece el plástico con una presencia muy notoria. Bueno, fíjense cómo cambian las materialidades, ¿no? Como acá aparece la madera. Bueno, claramente este es un caso de Dinamarca, con lo cual la presencia de la madera no es casual en este caso, pero sí es muy rupturista en cuanto a otro tipo de objetualidades, ¿no? Que se utilizan para este tipo de espacios. Pero más allá de eso, aparece la retórica, aparece la narrativa, ¿no? Aparece la idea de traer algo más, donde aparecen monstruos, animales, todo tipo de personajes que vienen a crear además una narrativa, una historia que se cuenta alrededor de esto, ¿no? Que no hace más que potenciar el juego, que darle más posibilidades de significación y de sentido para cada una de las personas que se acercan, ¿no? Es interesante también porque este estudio de arquitectos viene de las artes escénicas, viene de desarrollar escenografías para el teatro. Entonces, fíjense qué interesante es, digamos, cómo hubo un canon, ¿no? Del diseño moderno en el cual esto no estaba permitido, esto no era lo que se debía hacer en el diseño, y cómo en la actualidad hay un movimiento que se está dando alrededor de estas objetualidades, ¿no? Este es otro caso que también me parece súper interesante, es en Holanda. En realidad no son parques, es en las veredas, en las aceras. Lo que se hicieron fue montar estos especies de espejos de agua, ¿no? que vienen a aludir a la idea del río y las piedras, el lago y las piedras, el agua y las piedras, el recorrido, y que lo que hacen es habilitar, ¿no? A que cualquiera que pase por ahí, ya no es un parque de niños, ya no está cercado, ya no tiene una forma que alude a y que busca la fantasía y la imaginación, es simplemente una alusión a algo completamente natural en el cual todos caemos en ese juego, saltar las piedras e ir caminando de un lado al otro. Bueno, esto es realmente abrir el espacio público, ¿no? Abrirlo a estas posibilidades, ¿no? Abrirlo a que el juego sea parte de estas ciudades, y no pensar estas ciudades desintegradas del ocio, del espacio público, del espacio libre de juego, ¿no? Bien, y para cerrar esta partecita, me interesaba traerles un proyecto. Yo lo voy a poner, y mientras lo voy poniendo les voy contando. Es un proyecto que se desarrolló en el marco del posgrado DIJU, que realizamos. Por ahí está una de las autoras, que es Miriam Feldman. Bueno, están por ahí las chicas también. Este proyecto es muy interesante porque se generó con esta idea de resignificar ese cartón que es tan utilizado, ¿no? En las escuelas de nivel inicial. Viene de la mano de dos diseñadoras y una educadora con muchos años en el nivel inicial, que venía repensando, ¿no? Esta idea de pensar los espacios de juego simbólico dentro del aula y correrlos de esta idea de la casita, ¿no? Donde se juega y donde se juegan tantas cuestiones acerca de los roles dentro de las familias, digamos, de los roles en relación a lo femenino y lo masculino. Bueno, esto lo que intentaba era justamente repensar, ¿no? Repensarlo a partir de estas piezas de cartón que se van ubicando de diferentes maneras, y que los chicos mismos, junto a sus docentes, pueden acomodar y reelaborar, permite pensar, ¿no? esas nuevas materialidades, esas nuevas posibilidades de juego que habilitan recorridos, refugios y un montón de cuestiones. Fíjense que aparece el elemento textil como para resignificar y repensar todavía más esos espacios, el juego de la luz y la sombra, la búsqueda estética también no figurativa. Es un hermoso proyecto que me parecía muy interesante traérselos hoy, porque sé que además tenemos un público de docencia en este espacio. Bueno, lo voy a cortar porque ya lo vieron, lo pasé 2 veces. Si a alguien le interesa, lo puede buscar también en la página del DIJU. Bueno, para Seguimos. hablar habíamos hablado, bueno, vamos a hablar de los usos desviados y las apropiaciones en el sentido, pasa, Dolo,
digamos, como disparador, así como vimos anteriormente la pieza escultórica, aquí lo que traemos es una pieza que también está en este momento expuesta en el museo, y que lo que Dolo, ahí en tu presentación está apareciendo como algo de tu Facebook, te digo por las dudas para que se te está viendo. ¿Me escuchás? Perdón, sí, Ah, ahí está, ahí lo corté. Sí, digo, hay unas. bien. Y nos interesaba justamente porque esta pieza, yo por supuesto no soy especialista en arte moderno ni mucho menos, pero sí lo que nos pasó es esto de ver cómo es una pieza que desafía los límites convencionales de lo que es la obra pictórica dentro de un marco, ¿no? Y también trabaja con la bidimensión y la tridimensión, digamos, proponiendo un uso del espacio absolutamente diferente al de las obras tradicionales. Entonces, en ese sentido, pensábamos, bueno, ¿qué pasa, no? Esto que hablábamos de los límites y de los escurrimientos y de los usos desviados de la norma bueno, en este caso la heteronorma, o el deber ser productivo, o el deber ser útil, ¿no? Sí, pasa, Dolo. ¿Podés pasar? Sí. Ah, Sí, ahí ¿se me pasé. escucha? Sí, Ah, perfecto, ok. Gris. Ah, ok, ok. Bueno, entonces también esto pasa, ¿no? Pasa cuando se empieza a usar el espacio y se empieza a ir más allá del espacio, ¿no? Que se supone, por ejemplo, el espacio de una hoja, el límite de dibujar dentro de una hoja, el límite bueno, de que se supone que se arma siguiendo una lógica, si estoy situado en una mesa, dentro de la mesa, qué pasa cuando esos bordes se desbordan, ¿no? Me parece que acá lo estamos viendo literalmente, pero me parece que es una linda invitación para pensar en el desborde. Bueno, se nos cayó de. Ahí estás. No te Sí, caíste. no sé Ahí si estás de vuelta. se escuchó esto que No se dije escuchó lo final del Ah, desborde. Nos quedamos en. no, que Invitación al desborde, nos quedamos ahí. claro, el desborde como una práctica habilitante, me parece que es algo que podemos pensar como una premisa, ¿no? Sí. Excelente. Bueno, este es un ejemplo de Sara Ahmed, quien trabaja lo que tiene que ver con justamente el concepto de uso desviado. Aquí para quien no la conozcan, se las paso el nombre. Ahmed lo que trabaja en este caso es pone un ejemplo de esta foto de un buzón cuyos dueños han puesto un cartelito que dice, por favor, no utilizar de buzón porque aquí hay un nido de pájaros. Los pájaros han hecho un nido, es decir, no siga las reglas de lo que digamos, no use este objeto de la manera en que se fabricó digamos, en el uso que se supone que es cuando se fabricó, sino que hay un uso, hay una apropiación y hay un uso desviado de esto, ¿no? Entonces, esto a ella le hace pensar en todo un universo que está atravesado y que estamos atravesados por esta idea de la idea de seguir las reglas de uso productivo de las cosas. ¿Y qué pasa y cuán habilitados estamos para esos desvíos, para usar las cosas de otra manera, ¿no? Y un poco, bueno, por supuesto que el espacio del juego habilita eso, ¿no? Pero también la disidencia en términos de la heteronormatividad también habilita eso. Entonces esa idea del desvío como productividad y del desborde como productividad, bueno, nos pareció interesante traerlo, sí. Bien, si querés.
Pero vos querías decir algo en relación Brevemente, a esto. brevemente si querés comentar este caso, digamos, nada más. Bueno, Solo decir, digamos, que acá no se trata de cuestiones que tienen que ver con los estereotipos, sino que nos interesaba pensarlo en el contexto de los usos desviados. Sí, y en el sentido, digamos, de lo que iba también planteando Gris, entender también, ¿no?, que el sentido de los objetos, por más que lleve una carga específica propia, también es interpretado, no es tan lineal la bajada, no es tan estructurada la bajada, ¿no?, sino que también hay una posibilidad de interpretación y de sentido que es muy particular en el caso de las infancias. Y en este caso, nada, mostrarles un ejemplo, ¿no? Cómo desde la industria se construye una idea, una imagen, ¿no?, de esta pareja, de esta pareja de Barbie y Ken, ¿no?, que está en una posición muy sugerente, ¿no?, con las manos llegando a lugares indebidos, o por lo menos no tan permitidos, ¿no? ¿Y qué pasa con estos juguetes cuando entran a la casa de una niña? ¿Este Kent se podría imaginar lo que le va a pasar en la casa y en el cuarto de una niña, por ejemplo, de un niño? En el cual las interpretaciones pueden ser múltiples, y donde lo que se produce además es una yuxtaposición de elementos, donde se empiezan a combinar elementos de juego de distintas racionalidades, con distintos sentidos, y que empiezan a construir, ¿no?, este tipo de significaciones que no tienen nada que ver con lo que proponía la marca desde su publicidad, ¿no? Lo mismo, ¿no? Otro tipo de intervencionismo. ¿Qué pasa? ¿Cómo no podemos pensar, ¿no?, alrededor de los juguetes intervenidos, estos Frankenstein, que van a empezar a tener también otras posibilidades, ¿no? Hoy se está construyendo mucho una lógica de los juguetes inclusivos, ¿no?, incorporándoles elementos, anteojos, buscando que tengan colores de piel distintos y qué sé yo. Bueno, esto, digamos, ya está incluido, ¿no? Un chico también puede intervenir el objeto y repensarlo con ese mismo sentido. No es necesario, o sea, es la industria la que se está dando permiso cuando trae esas imágenes. Pero en Sí, y esos esto, otros mundos, dale, Gris, no, ya y me estaba parece permitido. que, no, y claro, y me parece que justamente de alguna manera el sentido de mostrar esto para nosotras y traer ese ejemplo tan arquetípico de la Barbie es porque desde determinados discursos feministas a veces, digamos, hay como un obturamiento, digamos, de la posibilidad de determinadas prácticas o usos, por ejemplo, como si la Barbie representara, digamos, a la mujer, hablemos, digamos, como la mujer hegemónica, y entonces consumir eso es reproducir esos sentidos, es avalar, y eso de alguna manera para nosotras es, digamos, limitante de entender lo que ocurre, como decía Dolores, digamos, en las prácticas, en los usos y en las apropiaciones, y por eso la idea de usos desviados nos parece interesante. Sí. Bueno, más ejemplos de lo mismo, ¿no? Otro Lo que el uso objeto desviado. permite y lo que Sí, es interpretado, ¿no? sí. Bueno, y lo mismo, ¿no? La idea de muchos juegos, pero digamos, la idea, vieron que hay muchos juegos, la mayoría, sobre todo de juegos, por ahí no de juguetes, pero de juegos, vienen con instrucciones de uso, ¿no? Con instrucciones. A mí me gustaría pensar cómo en realidad siempre todo viene con instrucciones, ¿no? Cómo internamente nosotros tenemos incorporadas, ¿no?, y reproducimos la idea de las instrucciones de uso, del deber hacer y del ver ser y el cómo moverse y cómo, digamos, ¿no? Y cómo de a poco vamos aprendiendo eso. Entonces, en ese sentido quería traerles un ejemplo también de un trabajo que se hizo en la materia de diseño de estudios de género, que juega justamente con la idea de, bueno, tener una mirada disruptiva del juego de la vida, primero hablando ya no del juego de la vida, sino el juego de tu vida, ya desde el nombre, digamos, resignificar la idea, y como, no sé si se acuerdan, pero digamos, el juego de la vida tiene un componente muy, digamos, disciplinador, digamos, tu vida es
hasta que te llegas a casar, vienen los muñequitos, uno rosa y uno celeste, te compras un autito, te compras una casa, ¿no? Digamos, o sea, como una vida trazada en un recorrido lineal con determinados acontecimientos que van construyendo. Entonces, la idea de este juego, de estas autoras, de estas diseñadoras, estudiantes de FADU, fue justamente trabajar la idea de, bueno, de que el recorrido, digamos, ya también ese tablero está desarmado, y que, sí, seguí, te voy a mostrar el resto porque así. Ay, perdón, ahí vamos. Ahí va, y mostré el resto, digamos, y cómo también los personajes tenían la posibilidad de ir, bueno, digamos, tenía toda la posibilidad de ir construyendo su propio cuerpo, ¿no? Sí. Y otro ejemplo es cuando veíamos el mobiliario de las escuelas, como Dolores decía, digamos, es un equipamiento que difícilmente habilite otras prácticas que la de estar quieto, sentado y mirando para adelante, digamos, ¿no? Entonces, bueno, acá hay un ejemplo de un trabajo que piensa un mobiliario armable y desarmable y que se acomoda sobre todo para, bueno, trabajar la ESI. Las estudiantes se preguntaban, ¿cómo vas a hablar de ESI? Trabajar la ESI mirándole la nuca a la compañera, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, la idea de repensar eso, inclusive la intervención de los textiles, el mobiliario, bueno, muy interesante para pensar, ¿no? Cómo a veces estamos sujetos a determinados esquemas, y esto sería como lo contrario, digamos, acá no estamos, digamos, lo importante acá es entender, me parece, que no es que el diseño del espacio y los objetos condiciona las prácticas de manera irreversible, porque ya lo vemos con el ejemplo de la Barbie, digamos, siempre hay posibilidad de desvío, por supuesto hay más posibilidades de desvío en algunos contextos que en otros. Ese es el gran desafío, me parece, ¿no? Pensar cómo vamos corriendo los límites para habilitar ciertas prácticas y salirnos de ciertos regímenes muy disciplinadores. Y por otro lado, tampoco creemos que con diseñar digamos, mobiliario habilitante vamos a habilitar prácticas, digamos, no sería una mirada tampoco tan dirección, digamos, conductista o directa, donde pensar, bueno, tal cosa provoca tal efecto, ¿no? Pero bueno, de alguna manera me parece que este es un lindo espacio para que pensemos eso, ¿no? Como, en todo caso, no es que el diseño va a definir prácticas, pero puede ayudar, ¿no? Puede dar una mano. Bien. Y respecto a la cuestión de lo monstruoso, y ya para terminar, porque dijimos que íbamos a hablar 40 minutos, y por supuesto nos estamos desbordando, porque somos unas indisciplinadas, pasemos. Lo monstruoso. Bueno, por supuesto lo monstruoso, a ver, a mí me da vergüenza hablar de lo monstruoso, porque en realidad se ha trabajado tanto lo monstruoso en la literatura, en el arte, o sea, la verdad es que es digamos, es una temática que ha sido abarcada de manera maravillosa por diferentes campos disciplinares, por supuesto desde el psicoanálisis, bueno, ni hablar. Nosotros queríamos traerlo como una nota, porque nos pasó también, nos pasó que en esto de poder sacar esa cosa edulcorada del juego, pensar el juego también como un espacio para habilitar los monstruos internos, externos, lo que sea. Bueno, entonces traíamos esta obra de la Vega hermosa, que está expuesta en el museo, y hay muchas monstruosidades expuestas en el museo muy interesantes para pensar, así que nosotros trajimos esta, pero bueno, desde ya pueden hacer el recorrido y van a ir descubriendo otras. Sí. Bien. ¿Querés entonces? Y ya que estábamos hablando de lo monstruoso y en relación al arte y en el marco de un museo, nos parecía interesante traer, simplemente para ver, ¿no?, un poquito más
atrás de esto, cómo las vanguardias, ¿no? Cómo los artistas de las vanguardias también trabajaron sobre estas ideas, ¿no? Sobre esta posibilidad de pensar lo monstruoso, ¿no? O lo no edulcorado, o tal vez no necesariamente aquello que es monstruoso, pero sí aquello que es real, aquello que está detrás, ¿no? De eso que se quiere decir que es. Y lo que hace Paul Klee es llevar adelante, bueno, una serie de marionetas para su hijo, ¿no? Cuando su hijo va creciendo, construye estas marionetas son muy sencillas en términos de desarrollo, son hechas en yeso y el textil se va elaborando, digamos, las indumentarias, y cómo aparece, ¿no? Implícito en todo esto el humor, lo grotesco, la fantasía, ¿no? Para convocar cierta creatividad infantil, ¿no? Porque también se busca la expresión de lo infantil, ¿no? Como si fuera aquella más pura, aquella menos sesgada, ¿no? Menos socializada, y para ir a buscar de esa manera, ¿no? el escenario de lo grotesco, de lo artístico, de lo fantástico, de esa creatividad, ¿no? Y donde el ocio aparece como una irrupción de la realidad cotidiana, ¿no? Y otro de estos ejemplos también puede ser el caso de Lionel Feininger, ¿no? Que es un arquitecto expresionista que participó también de la Bauhaus, de la constitución de la escuela de la Bauhaus, ¿no? Y que construye esta serie de objetualidades que trabajan en madera a partir del tallado manual, también muy sencillo, empieza haciendo una producción de objetos muy en detalle para después ir saliéndose del detalle para poder empezar a armar estas materialidades por fuera de lo convencional, otra vez buscando, ¿no? Esta expresión de lo mínimo, esta expresión infantil, de lo infantil como si fuera el momento más puro, ¿no? del ser social, del ser expresivo. También, ¿no? Muy interesante toda la construcción que se hace alrededor de esto, e incluso no solamente cómo se van combinando todos estos objetos entre sí, ¿no? Esto que hablábamos antes, cómo se van construyendo a partir de la sumatoria de elementos. Y por último, bueno, un caso un caso hecho por niñas, ¿no? Como un hombre araña se convierte de repente en un dragón de fuego, en un hombre dragón, como la construcción cómo las partes de una muñeca pueden habilitar otros cuerpos, otras posibilidades, ¿no? En donde de repente aparecen esa idea de lo distinto, de lo diferente, de lo no tradicional, ¿no? Como posibilidad de ser y hacer y crear. Sí, Bueno, acá una mención que hacen es a Torres García, ¿no? también, claro. Sí, claro, Torres García, sin lugar a dudas, es un gran artista de los juguetes y del desarrollo de juguetes en ese periodo de las vanguardias, y también trabaja con madera, sí, claro. Bueno, para terminar esta parte, les voy a presentar este último proyecto que lo traemos también en este sentido de lo monstruoso y cómo lo monstruoso puede recorrer parte de la vida y cómo puede ser algo que habilita posibilidades creativas, imaginativas, de todo tipo, ¿no? Lo voy a mostrar y les voy contando por encima también del proyecto. Este es un proyecto también desarrollado por diseñadores de distintas áreas. Buscó jugar con la idea del disfraz, ¿no? Con la idea de lo monstruoso y los disfraces, y la posibilidad de construir distintas monstruosidades, ¿no? Entonces trabaja con una pieza central de plástico que es en goma eva, también un material muy utilizado en el nivel inicial. En este caso se termoforma digamos, el centro de la máscara que va a ser puesta sobre la cara, y sobre eso se acompañan con una serie de elementos que me permite construir, ¿no? Ese monstruo, esa caricatura, ese personaje con el que puedo a partir de eso jugar
y repensarse, ¿no? También en la industria del disfraz hay cierto sesgo, muchas veces a los personajes habituales lo que se buscaba acá era justamente que ese personaje no fuera algo habitual, sino que se pudiera construir de diferentes maneras, ¿no? Otra vez la idea de construcción para luego jugar, ¿no? El juego como proceso y el juego como resultado, ¿no? Otra vez. Y para cerrar. Sí, bueno, para cerrar la última imagen, nos gustaba la idea de ver este espacio público, esta idea de cómo hay distintas corporalidades y cómo algunas corporalidades pueden resultar monstruosas, pueden generar intriga, pueden generar curiosidad, como también digamos, hay que habilitar ese espacio, bueno, esto que decíamos antes, no quiero extenderme más, esto de permitirnos habilitar la monstruosidad, de permitirnos habilitar el desborde, y de pensar qué pasa con eso, con nuestros cuerpos, con nuestras propias autolimitaciones, ¿no? No necesariamente necesitamos que un espacio esté diseñado para poner en acción nuestro propio disciplinamiento. En ese sentido, bueno, por supuesto, Foucault trabaja muchísimo en ese aspecto, pero me parecía importante, nos parecía interesante, digamos, traer la idea de la monstruosidad en ese sentido, como algo habilitante y para permitirnos pensar las propias limitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Estamos muy a la espera de comentarios, preguntas, críticas, lo que fuera que tengan ganas de compartir en este tiempito que nos queda, como para, bueno, para ver qué les hace pensar esto, ¿no? A ver si también nos hacen pensar más a nosotras. Sí, y les dejamos ahí también, para quienes les interese seguir los proyectos que les fuimos mostrando y los lugares donde venimos construyendo estas áreas, les dejamos la web del posgrado DIJU y la web de la cátedra de Griselda Flesler de Diseño y Estudios de Género. ¿Sí? Así que ahí tienen, supongo que ahí Gaby Sí, les va a Gaby, pasar. ya lo deja. Bueno, Sí, voy sí, a sacar de compartir, así vuelvo con ustedes. Bueno, yo quería agradecerles por la charla, nos extendimos un poquito más, pero me parecía que era súper necesario, nadie iba a cortar a nadie en esa situación, no a la censura, así que bueno, este espacio está abierto para preguntas, consultas, inclusive sugerencias, que también aparecieron nombres de otras personas, de otros artistas que también estaban trabajando estas temáticas. Y bueno, el espacio está abierto, también pueden entrar a chusmear estas plataformas que nos recomiendan las expositoras, donde hay más trabajo, más propuestas. Y bueno, más que nada, yo ahora cedo la palabra a quien quiera hacer alguna consulta o pregunta. Y también, no sé, pensar el espacio del museo como un espacio también para repensar lo corporal, los espacios, digo, como hay algo también dificultoso y hay un montón de contratos que se establecen en el museo que con esta charla sería interesante por ahí proponer a las cátedras que pensaran algo en relación a los espacios como este que nos convoca, que es el Museo de Arte Moderno, estaría pensando eso. Y bueno, nada, agradecerles a todos y todas que se sumaron a este encuentro. Perdón, y de paso hay muchísimos agradecimientos en el chat, no sé si los están leyendo, Dolores y Gris, que les Los agradecen estoy por el leyendo en este espacio. momento. Estoy en este Así momento que nada, quedaron leyendo. todas mudos, no sé mudas qué pasó, pero bueno, supongo que están Pero si hay pensando docentes estas ahí, cuestiones. saben que lo peor que puede pasar es dar una charla y que después nadie haga ningún comentario, ninguna pregunta, anímense. No hagan lo que no les gusta que le hagan a ustedes. Estamos todos muteados, dice, desmutealos, Gaby, si no, no pueden hablar. Desmuteo a todos entonces, silenciar a todos, desmutear, solicitar a todos que reactiven el audio, sí, les voy a dar la palabra a todos, el que quiera hablar puede hablar, ya dejamos el chat para otro momento. Gracias por recordármelo, Marina.
perdón, hay que tener tantas cosas en cuenta en esta plataforma, están Muchas habilitados. ¿No? Ujú. ¿Alguna consulta, pregunta? Yo me tiro con una pregunta. A ver, Hola, muchas adelante, gracias por la adelante. Hola charla. Marina. Hola ¿Cómo Marina. están? Hola. Pregunta o consejo. 3 lugares que no nos tenemos que perder para seguir en esta línea. 3 lugares a visitar. Bueno, uno es el del MinSIT que mostró Dolores, que me parece que es interesante. Y después están todos los espacios desarrollados por Chiqui González en Santa Fe, en Rosario, digamos, están todos esos espacios, son interesantísimos y cruzan justamente todas estas cuestiones. Tenés el tríptico de la infancia, bueno, De la imaginación después. bueno, claro, todos esos espacios me parece que son súper interesantes para abrir esta perspectiva. Y la isla de los inventos, ahí está también, y me parece que los tenemos recontramano, están re cerquita. Buenísimo, gracias. Y también un poco pensar esto de cómo, que lo veíamos, ¿no? Cómo quizás uno puede ir a buscar los espacios que ya están pensados así, pero también reconstruir, ¿no? Hasta en el living de su casa, el propio espacio, ¿no? Entonces, me parece que está bueno pensarlo también en esa dinámica, ¿no? Yo iría también ir al espacio interno para revisitarse a partir de esta charla, ¿no? Te puedo recomendar lugares para afuera, pero también te diría que a partir de algunas cosas, si te movilizaron, que revisites tu espacio interno para poder volver a habitar los espacios desde otro lugar, ¿no? Sí, y por ahí también aparecía la idea de que, bueno, que muchos de estos espacios también son para adultos, ¿no? Esto que decíamos, la verdad que el espacio del ocio y del juego adulto no está tan contemplado, pero bueno, en este momento hay justamente un resurgimiento y una gran ebullición de proyectos desde la perspectiva del juego, ¿no? Del juego de sociedad, del juego de mesa, que están moviéndose con mucha fuerza, ¿no? Y que están entrando en jugueterías, en librerías, digamos, de libros y librerías comerciales. Entonces, también ahí hay muchas propuestas interesantes. Hoy por hoy también tenemos salas de escape, que son salas re interesantes también, de un juego más conducido, con una mecánica, digamos, más conducida, pero que también son re interesantes para visitar. Para darse lugar, Ahí para está bueno. permitirse. Ahí está bueno que ahí comparte Sí. un estudiante, ¿no? de psicología, hablado del valor del interdisciplinario, de volver a mirar los espacios. Sí, muchas veces estamos muy concentrados en los cuerpos sin olvidarnos que estamos situados en espacios, ¿no? Y naturalizamos los entornos y me parece que está bueno si eso lo habilita, y siempre, por supuesto, que la mirada interdisciplinaria habilita eso. Alguien había levantado la mano, me pareció. Sí, ahí Hay está dos María manos, Clara. veo varias Hola. manos levantadas. Sí, buenas tardes. Sí, Andrea, bueno, yo no veo a todos, pero sí, quien Sí, ahí quiera hablar, estaba que se María desmutee. Clara. Ahí Estaba María Clara. Clara Sí, hago preguntando. una que se pequeña animó. observación de algo que se me vino enseguida a la mente cuando al principio hablaban del juego como algo que se destina a las infancias y que un poco en la vida adulta queda como cancelado o inhabilitado. Y enseguida se me vino a la mente este espacio que está habilitado de los juegos sexuales, pero que al mismo tiempo no está abiertamente habilitado. También es como un espacio que queda como dentro ya de la vida íntima y sexual, también queda como en un espacio más circunscripto. Y quería un poco compartir esa observación. Me parece que es un mundo donde también hay mucho diseño, hay mucho imaginario de Sí. diferentes Diseño, caminos.
diseño y mucha aplicación de última tecnología, que es muy interesante porque justamente lo que habilita todo lo que tiene que ver con el desarrollo del diseño de juguetes sexuales es toda una posibilidad de corporalidad y de prácticas sexuales, digamos, súper interesante. Sí, ese es todo un universo que, bueno, no es el, digamos, no es el tópico hoy, pero que bueno, de hecho nosotros en la cátedra lo trabajamos bastante porque ahí aparece mucho todo lo que tiene que ver con no solamente el diseño, sino también la cuestión, por supuesto, de las corporalidades y de, bueno, y de las posibilidades de pensar en esto que se trabaja mucho, que es la idea del posthumanismo, ¿no? O sea, la idea de cómo las tecnologías habilitan ya, digamos, a no pensar en ese cuerpo humano, digamos, en el sentido de la naturaleza, como, digamos, la idea de que la naturaleza es destino, también resignificado, digamos, la naturaleza no es destino, digo, resignificándolo en el sentido también del cuerpo, ¿no? Del cuerpo y lo que estas prótesis o todo este diseño protésico habilita. Así que sí, es todo un universo que tiene además mucho ya desarrollado en términos teóricos y también en términos concretos, proyectuales del mundo, no solo comercial, sino también del diseño más como outsider. Sí. Está buenísimo que Sí. lo traigas, María. Andrea, creo que quería también, Andrea Vicintín. Yo estaba pensando, me quedé pensando en el espacio, en verdad, y estos espacios que fueron planteando, ¿no? Desde lo más íntimo a lo público, y me imaginé así como el espacio al final como si fueran cajas chinas, ¿no? Desde lo más amplio, no porque sea una caja, pero desde la ciudad, ¿no? Completa, hasta los espacios públicos, que están muy delimitados, después las instituciones, ¿no? Pensando en las infancias, porque yo trabajo a nivel inicial y soy arquitecta también, y pensaba después también en lo doméstico y cómo capaz también uno nos va matrizando, nos va presentando estas grillas que hablaban ustedes también, ¿no? De uso, de posibilidad de transformación o no, ¿no? De cómo abordar, que están muy vinculadas y que acá en la ciudad de Buenos Aires siempre me quedo como pensando qué carente, ¿no? Por las plazas, los juegos, como que no, excepto estos ejemplos que mostraron, ¿no? De que son escasos, ¿no? Pero bueno, cómo desde ahí para lo más personal e íntimo hay que ir trabajando paralelamente e interdisciplinariamente, ¿no? Qué interesante que es pensar así la ciudad como más habitable en ese sentido, sobre todo después de todo esto que vivimos, ¿no? Donde el espacio Sí. público creo que es el momento para abordar eso, el tema de la costanera ahora, ¿no? Como empezar a defender esos espacios, a pensar en las aulas también, que están pasando por un momento muy complejo, tanto los docentes como los niños, y bueno, y también en la ciudad, porque es el lugar donde estamos, donde nos movemos, vivimos, compartimos, y bueno, eso nos invita a todos a repensar todo eso. Más que una pregunta era como para que, bueno, conversarlo con ustedes, qué pensaban acerca de eso. Sí, Está por buena supuesto, la idea, por sí. supuesto que, Bueno lo que que decís, sí. el espacio urbano se necesariamente se resignifica, así como el espacio doméstico, en eso, digamos, este contexto habilita mucho a eso, y además en lo concreto, digamos, no solo en la esfera de las ideas, digamos, también materialmente vamos a ver edificios, digamos, justo ayer estaba en una clase de doctorado en la que Mercedes Di Virgilio, que es especialista en el tema de las ciudades, planteaba de pensar el espacio urbano y planteaba, digamos, y mostraban una foto de el 2001 de ciertos barrios que tenían algunas fábricas o sitios fabriles, cómo se deshabitaron, cómo ahí a partir de la crisis del 2001 hubo un gran cambio en términos habitacionales en la ciudad,
y cómo este nuevo escenario va a provocar lo mismo, digamos. Pensemos en los edificios de oficinas, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con todos esos edificios de oficinas si la gente está trabajando desde sus casas, ¿no? Entonces, pensar eso desde la escala, digo, macro, porque vos lo mencionabas, hasta la escala micro, digamos, ¿no? Donde de pronto el cuarto propio se recontra resignificó, o sea, ahora, digamos, no hay nada más preciado que el cuarto propio, digamos, ¿no? O sea, la idea de los límites, la idea de las casas, esas casas modernas, tipo loft, sin ninguna pared, para quienes vivimos con familia grande, es el horror personificado, o sea, porque invita permanentemente, ¿no? Estar en la vida de todos todo el tiempo, o sea, entonces, bueno, volver a pensar es súper interesante, y por supuesto, y hay ya también muchos análisis hechos ahí, cómo juega la cuestión de, digamos, de esos cuerpos que siempre son cuerpos generizados, ¿no? Eso siempre hay que pensarlo así, entonces, digamos, no es lo mismo las distintas, digamos, cuerpos generizados, cuerpos con edades distintas, digamos, que están habilitados a diferentes cosas, y cómo eso cambió con el espacio doméstico, ¿no? Muchos varones se encuentran viviendo en espacios que desconocían de alguna manera, ¿no? Por el modo tradicional de determinadas familias, donde hay varones que estaban permanentemente por fuera, ¿no? De toda la dinámica más doméstica. Bueno, lo mismo, digamos, yo lo pienso con el retorno, por eso lo mencioné, con el retorno a las instituciones en general, digamos. ¿Qué pasa con el retorno a las instituciones y al espacio público cuando lo que se nos pide es disciplinar más esos cuerpos, ¿no? Porque sabemos, además, que cuando hay reglas, digamos, cuando se aumenta el disciplinamiento, los que ya estaban por fuera del sistema quedan más afuera del sistema. Entonces ahí también hay un componente político, social, importante a pensar, ¿no? Digamos, o sea, que los cuerpos que ya de por sí no estaban habilitados a concebirse dentro de un espacio, hoy están menos habilitados. Entonces, bueno, eso también es un desafío, digo, me parece. Bueno, acá hay un montón de Sí, recupero algunas de las frases que mencionaron en el chat, como para ir cerrando también. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, pero para ir cerrando, les comento, Marina dice: a partir de escucharlas, creo que los adultos nos permitimos jugar si hay un diseño que nos habilite. Un juego de mesa diseñado de X manera, un espacio público como la Isla de los Inventos. Ahí sí nos animamos, no lo permitimos. Habrá que pensar cómo sumar adultos a jugar desde las categorías de las primeras infancias, donde un juguete es cualquier cosa, la imaginación y las fantasías son infinitas. Eso por un lado. Después les agradecen múltiples veces el encuentro. Plantea Val: el desafío como adultos es salir de la comodidad y mirar con extrañamiento lo cotidiano para vivir una vida más plena. Nos saludan desde México. Eso también para pensar también las lejanías de estas plataformas y cómo se pueden pensar los espacios. Juan nos plantea eso, el quiebre del espacio consagrado, ¿no? Muy interesante el encuentro, y bueno, habla citando justamente a Huizinga y a Baudelaire, de estas construcciones sobre el hombre y el juguete, ¿no? Y también nos comenta Paula que está viviendo esta situación del alumnado en el secundario y de las cosas que se hablan también, que tiene que ver con esto de las cosas que son o no para niños, niñas, niñas. Estoy recapitulando algunas cosas. Aporto ahí a un último comentario que dicen pensar lo intergeneracional en las propuestas de juego en los espacios públicos, por supuesto, claro que sí, esos espacios sesgados. Ojo, nosotros mostramos muy poquitos ejemplos porque esta charla era cortita, pero hay montones de ejemplos en todo el mundo de estas posibilidades y de estas aproximaciones. No son tan pocos, hay bastantes y hay mucho por recorrer. En su momento, yo hace mucho que no voy, pero Tecnópolis también tenía unos parques de juego muy interesantes y donde justamente se pensaba en esta convivencia. Que claro, piensen que los niños y los adultos mayores son los que juegan. En el medio estamos los adultos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que cancela el juego? Si no es
el trabajo, la productividad, el progreso, ¿no? Ahí está muy claro, como para reforzar también ese juego intergeneracional. Bueno, muchas gracias. Seguimos la también. conversación en otras plataformas y en otros Total. espacios. Total, les animo a seguir estos espacios que son súper interesantes y que están replanteando propuestas todo el tiempo. No es un espacio que esté para nada limitado, así que, bueno, abrir la propuesta y esperarlos en nuevos encuentros los próximos meses, que vamos a seguir trabajando temas vinculados al arte, la educación, el diseño. Entonces me despido y les agradezco a todos el encuentro y que se hayan quedado participando hasta el final, 1h30. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a Hermoso, todos. hermoso público. Muchas gracias a ustedes, gente.